Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de acuarela. En esta oportunidad vamos a hacer un pajarito paso a paso. Vamos a pintar este lindo petirrojo europeo. La plantilla y la paleta de colores la pueden descargar en el link que está abajo en la descripción del video. Y les cuento, eso sí, que tuve un problema con la edición, por lo que se perdieron algunas partes de este modelo, pero no se preocupen porque hice una segunda versión para poder hacer los pasos que se perdieron de este. Espero que disfruten de este tutorial y recuerden suscribirse dándole clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales paso a paso. Lo primero que haremos será calcar la plantilla en nuestro papel vegetal. Una vez hecho esto, damos vuelta a nuestro papel vegetal y comenzamos a marcar con la ayuda de un lápiz B nuevamente todo el dibujo. Ahora que ya tenemos marcado nuestro dibujo por adelante y por detrás, vamos a posicionar nuestra plantilla sobre el papel de acuarela, lo pegamos en algunos bordes con el masking tape y con la ayuda de un lápiz que sea del tipo H, comenzamos a marcar nuestro diseño para transferirlo al papel. En este paso usamos un lápiz tipo H porque no queremos ensuciarnos las manos ni mucho menos nuestro papel de acuarela. Ahora ya hemos transferido nuestro diseño al papel de acuarela, así que vamos a marcarlo un poquitito más para corroborar todas las líneas. Una vez que terminamos nuestro boceto, vamos a pasar un poquito la goma para que las líneas queden lo más suave posible, porque queremos que la acuarela sea la que genera el delineado en nuestro dibujo y no el lápiz. Usaremos Chrome Orange, Sepia Brown, Prussian Blue, Yellow Ocre, Negro, Burnt Sienna y Amarillo Limón. Si no tienen estos colores, no se preocupen, usen los que sean más similares en sus paletas de acuarela. Comenzaremos mezclando nuestro amarillo ocre con nuestro azul Prusia. Siempre partimos mezclando por el color más clarito y luego pasamos al oscuro. Es muy importante siempre antes de pintar probar los colores, cómo se van a ver en el papel.
Y una vez que estamos contentos con nuestro color, nos pasamos a crear el segundo. En el segundo vamos a usar amarillo ocre. Para nuestro tercer color usaremos sepia brown. Si no tienen este café oscuro, pueden crearlo con burnt sienna y un poquito de azul Prusia. Luego mezclaremos nuestro negro. Aquí es importante que usen harta agua porque queremos que quede gris. Ahora vamos a ir pintando este petirrojo por partes. Usaré un pincel de tamaño 2 y comenzaré con la técnica húmedo sobre húmedo, poniendo agua en todo el pecho. Es muy importante que cubramos todo el pecho con agua, que no nos queden partes sin humedecer. Y luego partiremos aplicando un poquito de nuestro gris. Y luego seguiremos con el verde que hemos creado. Ahora mezclamos un poquito de nuestro azul y lo ponemos encima de nuestro gris en la parte de arriba del pecho de nuestro petirrojo. Esta primera capa es una capa muy suave de color. La finalidad es que nuestros colores se vayan incorporando. Luego tenemos que esperar que se seque por completo esta capa. Una vez que esta capa se encuentra seca, vamos a pasar a humedecer la cabeza y parte del pechito de nuestro petirrojo. Voy a humedecer siempre con un pincel tamaño 2 y luego me voy a cambiar a un pincel tamaño 0 para terminar de humedecer los detalles. Ahora mezclamos con un poquito de agua nuestro naranjo y comenzamos a aplicarlo con nuestro pincel más pequeño, que es de tamaño 0, en toda su cabeza y parte de su pecho. Una vez que aplicamos, vamos a secar nuestro pincel y vamos a comenzar a reservar algunos blancos. Luego de esto seguiremos aplicando un poco de color para comenzar a hacer texturas. Acá es bien importante que toda esta zona permanezca húmeda. Si en el caso que se te haya secado, tienes que volver a humedecer y volver a hacer el mismo paso. Ahora haremos una segunda mezcla con nuestro naranjo, pero es una mezcla donde nuestro color está mucho más saturado, por lo que tiene menos agua que la anterior. Seguiremos usando nuestro pincel más pequeño para ir aplicando nuestro color de manera mucho más definida. Si en el caso de que cuando tu pincel entra en contacto con el agua, este se expande mucho, es porque hemos humedecido mucho con agua, entonces hay que absorber un poquito el agua o esperar que se empiece a secar. Una vez que
el agua se encuentra a ras de papel, que ya es posible ver los granitos de nuestro papel, podemos aplicar el color de manera mucho más concentrada y puntual. Ahora esta zona ha quedado muy clarita, por lo que vamos a agregar un poquito más de color para dejarlo más homogéneo. Aprovecharemos de seguir intensificando algunas zonas de color. Acá nuestro pincel entra apenas en contacto con la hoja del papel y vamos haciendo una especie de textura. Luego, con la técnica seco-húmedo y con la ayuda de nuestro pincel pequeño, vamos a pintar la mitad de la cola. Acá usamos nuestro color café. Seguimos con la técnica seco-húmedo y nos vamos a pasar a pintar este pequeño detallito que tiene la ala. Es bien importante que en las primeras capas trabajemos con los colores bien claritos, vale decir que tengan harta agua. Una vez pasado eso, nos vamos a cambiar al pincel más pequeño que tengamos. Yo estoy usando aquí un 5-0 y lo vamos a usar para pintar el pico del pájaro. Vamos a partir con la parte superior del pico, vamos a aplicar un poquitito de negro en la punta con la técnica seco-húmedo y luego desde el otro extremo del pico, vale decir desde la derecha, vamos a agregar agua. Es un poquitito de agua, recuerda siempre escurrir primero tu pincel antes de aplicarlo al papel para que así no salpique una gran gota y sea difícil de trabajar. Vamos a seguir intensificando el negro en la punta del pico y la idea es que quede una gradiente hacia nuestra derecha. Una vez terminado esto, nos vamos a pasar hacia la cabeza y el cuerpo, pero sin tocar las alas, ¿ya? Vamos a humedecer solamente la cabeza y el cuerpo. Y luego vamos a comenzar a aplicar nuestro tono café. Les recuerdo que estamos trabajando con capas claras de color, por lo tanto llevan harta agua. Ahora vamos a concentrar un poquito más el color. Vamos a agregar un poquito de amarillo ocre en la punta de la cabeza hacia la derecha y luego otro poquito en la zona baja del cuerpo. Mientras hacemos esto, toda esta zona debe seguir húmeda. En el caso que se nos seque, tenemos que volver a humedecer. Ahora nos vamos a pasar a terminar el pico. Vamos a pintar la parte inferior con la técnica seco-húmedo, con el pincel más pequeñito que tengan. Y esta parte es un poquito más fácil que la de arriba porque no necesitamos hacer una gradiente, ¿ya? El color negro va constante desde la punta hacia la derecha.
vamos a hacer este detalle pequeñito, esta puntita que está en la parte superior del pico. Y ahora ya comienza a tomar forma nuestro petirrojo. Ahora vamos a mezclar un poquito de café, un poquito más concentrado, y vamos a usar la técnica del barrido. Si no conoces esta técnica, te invito a ver mi video de técnicas iniciales de acuarela. Esta técnica consiste en aplicar en seco húmedo la acuarela en la zona de sombra de nuestro modelo. Este pigmento debe seguir húmedo para luego poder difuminarlo con agua hacia el otro extremo. Con esta técnica podemos lograr hacer luces y sombras de manera mucho más fácil e inmediata. Seguimos bajando con agua, vamos aplicando un poquito más de pigmento, pero siempre muy transparente, muy sutil. Aplicamos una gotita de pigmento y esta la movemos por todo el cuerpo. Ahora vamos a aplicar una gotita de amarillo limón en la zona de abajo. Acá recuerden que toda la zona debe seguir húmeda. Siempre que incorporamos colores, la zona que estamos pintando se debe mantener húmeda. Ahora llegó la hora de comenzar a pintar el ala visible. Lo vamos a ir haciendo por parte. Entonces vamos con también un pincel pequeño, con un pincel que se sientan cómodos, y vamos a pintar nuestra primera línea. Luego de esto podemos comenzar ya a hacer textura, esta textura de pelitos en la cabecita. Y luego vamos a continuar con nuestra ala. Aquí vamos en seco húmedo y vamos a ir alternando las líneas, o sea, vamos a ir pintando una, dejando la siguiente en blanco, luego pintamos la otra, luego blanco y así sucesivamente. Esto nos ayuda para que no tengamos que esperar a que se seque una para poder pintarla de al lado, ¿ya? Por eso vamos a ir alternando. En este punto también es importante que estés con un pincel o muy pequeño o que tenga una punta muy finita. Lo más importante es que tu pulso se sienta a gusto. Una vez que hemos terminado todos los intermedios y que se encuentran totalmente secos, ojo ahí, tienen que estar completamente secos, vamos a pintar las líneas que nos faltaban. Seguimos pintando los espacios intermedios del ala y ya podemos comenzar a ver que empiezan a aparecer los detalles. Debido a que la acuarela se delinea a sí misma, ¿cierto? Que siempre queda marcado en los bordes, es por lo que vamos pintando por partes. Así después nos evitamos tener que hacer líneas como divisorias en las alitas, ya que con esta técnica de ir pintando por partes y que la acuarela se delinea a sí misma, van quedando las líneas súper naturales ya en el ala del petirrojo. Luego de esto nos vamos a pasar a la colita y vamos a seguir con la técnica seco húmedo, pero incrementamos un poquitito el pigmento.
Ahora aplicamos nuestro verde y vamos a usar la técnica del barrido, así que vamos a incorporar el verde en las zonas de sombra y luego rápidamente vamos a limpiar nuestro pincel, secarlo, volver a untarlo en el agua, escurrir esta agua y difuminar todo el verde que acabamos de poner en nuestro papel. Lo difuminamos para que no queden las líneas marcadas, ya que no se alcance a secar esto, para que así la sombra quede difuminada. Y vamos a aprovechar de aplicar nuestro café mucho más saturado abajo del ala, para luego volver a limpiar nuestro pincel, volver a untarlo de agua y difuminar este café. Ahora seguimos difuminando con agua. Vamos a completar con agua absolutamente todo el pecho de nuestro pajarito. Yo aquí estoy con mi pincel pequeño, pero si quieren avanzar más rápido pueden usar su pincel más grueso para humedecer todo. Y luego de que humedecen todo el pechito vamos a ir haciendo algunas manchas con el color naranjo y luego con nuestro color negro. Ahora vamos a humedecer todo el pecho, incluso la parte naranja que habíamos pintado en un inicio, porque queremos un poquito romper la zona naranja de la parte del pecho, o sea que no nos quede la línea tan marcada. Así que vamos a humedecer todo para empezar a hacer algunas manchitas en toda esta parte. Seguimos humedeciendo. Lo único que no vamos a humedecer aquí es el ala. Ahora incorporamos café en esta zona para acentuar las sombras. Mientras todo el cuerpo sigue húmedo, seguimos aplicando café. Acá tiene que estar humedecido a ras de papel, o sea, ya tienen que ver el granito del papel. Esto no puede tener demasiada agua porque si no el pigmento se va a ir a cualquier parte y la idea es que lo controlemos. Luego de esto esperan a que se seque todo y una vez que esté seco vamos a pasarnos a hacer el ojito de nuestro pajarito. Yo estoy usando un tiralíneas, ya es un tiralíneas 0.3 el que usé para rellenar y un 0.1 para hacer todo el borde. Así me es mucho más fácil hacer como los brillitos de adentro, dejarlos en blanco. Y ahora sí ya nuestro pajarito se ve muy guapo. Ahora les quiero mostrar cómo hacer las texturas, ya cómo hacer los pelitos de este pajarito. Lo primero que haremos será probar. Vamos a probar primero cómo hacer texturas con un pincel delineador. Los pinceles delineadores tienen sus cerdas mucho más largas que los otros pinceles y sirve exactamente para hacer este tipo de detalles. Aquí estoy con un pincel delineador número 1. Es de la marca Princeton y es de la línea Neptune. Y luego voy a probar con mi pincel 5-0, que es muy chiquitito, pero podemos ver que las líneas quedan incluso un poquito más gruesas que con el delineador. Así que por lo mismo me voy a quedar con el pincel delineador. Ustedes se tienen que quedar con el pincel con el que hagan líneas más finitas, ya con el que tengan más control. Recuerden siempre probar antes su pincel antes de hacer cualquier línea sobre el petirrojo. Ahora comenzamos a hacer la textura, vamos haciendo pequeños pelitos, son todos muy chiquititos. Y acá nos pasamos a nuestro modelo de repuesto.
Este es el boceto que hice de repuesto porque tuve problemas en la grabación del anterior, pero nos va a servir para seguir mostrándole los pasos que siguen. Entonces continuamos haciendo pelitos. Estos tienen que ser pequeñitos, ¿ya? O sea, son pelitos no muy largos, están bien juntitos. Es muy importante siempre analizar lo que estamos pintando, las direcciones en las que van los pelos, los tamaños de los que son, si están juntos, si están separados, y después todas esas observaciones poder traspasarlas a nuestro papel. Entonces las zonas, por ejemplo, que son más de sombra, vamos a ir superponiendo estos pelitos. Cuando digo superponiendo es que tenemos que esperar que se seque una capa y luego podemos superponer nuevamente pelitos encima de esa capa, cambiando un poco las direcciones para que se vea mucho más natural. Entonces a medida, por ejemplo, que van bajando los pelitos, van siendo un poquito más separados, ¿cierto? O sea, en la parte que está el ojo y el pico son mucho más juntitos y a medida que va bajando por el pecho van siendo más separados y también van siendo un poco más grandes, o sea, más largos. Una vez que terminamos con el naranjo, nos vamos a pasar al café y vamos a comenzar a hacer los pelitos en la parte de la cabeza. Son pelitos pequeños que van siguiendo esta forma sinuosa que tiene la cabeza y cómo va bajando por el cuerpo. A medida en que van bajando, o sea, como en la mitad del cuerpo, estos pelos tienen que ser también un poquito más largos. Entonces acá comenzamos a aumentar la longitud del pelito y también la separación. A medida que bajamos, estos pelos van siendo mucho más largos y cuando llegamos al pecho estos pelos también son mucho más desordenados. Entonces la idea es que puedan ir jugando, haciéndolos en varias direcciones, cruzando uno encima de otros. Y a medida que vamos llegando a la cola, van siendo mucho más largos. Ahora pasaremos a hacer texturas con nuestro color Burnt Sienna, ya es una especie de café rojizo y con él vamos a acentuar las sombras de nuestro petirrojo, pero siempre siguiendo la longitud y la forma en la que aplicamos antes las texturas.
volvemos a nuestra ilustración original. Imaginen, todo lo que estaba antes lo había perdido y tuve que volver a hacerlo. Una vez que ya creamos las texturas, vamos a pintar por parte este trocito de alita que nos quedaba. Lo vamos a hacer igual que la gran ala. Lo vamos a ir haciendo por partes, o sea, por líneas. Y también vamos a ir de manera intermitente, o sea, pintamos una, la de al lado la dejamos en blanco y pintamos la que sigue. Ahora vamos a intensificar la sombra de esta zona. Para esto voy a usar mi color café, pero le agregaré un poquitito de amarillo ocre. Y voy a usar la técnica del barrido. O sea, voy a aplicar mi acuarela en la zona que quiero que se incremente su sombra. Esta zona es importante que mientras la voy aplicando me asegure de que no se seque, o sea que tengo que aplicar igual harto para que no se seque antes de aplicar el agua. Y luego aplico el agua para difuminar esta zona, porque no queremos que nos quede una línea de sombra como muy marcada, sino que sea gradual, que vaya siendo gradual el cambio de la sombra hacia la luz. Y ahora vamos con nuestro amarillo limón, también con la técnica del barrido. Vamos a aplicarlo en seco húmedo en la parte de abajo. Ahora difuminamos con agua para que no nos queden marcados los bordes de la acuarela. Y haremos lo mismo, o sea, seguiremos usando esta técnica del barrido en esta zona del pechito. Vamos a aplicar el mismo tono café cuando lo mezclamos con un poquito de amarillo ocre. Y aplicamos, luego limpiamos nuestro pincel y comenzamos a difuminar lo que acabamos de pintar. Recuerden que en este punto es importante que lo que acabamos de pintar siga húmedo, porque en el caso de que se seque nos va a quedar la línea marcada. Seguiremos haciendo este paso del barrido ahora en el pecho, en la zona de abajo. Usaremos nuestro mismo tono, luego haremos esta gran mancha. Y ahora limpiamos nuestro pincel, aplicamos agua, escurrimos el agua en nuestro papel absorbente y difuminamos. Luego de difuminar terminamos de completar con agua todo el pecho. Como acabamos de completar con agua el pecho, la zona sigue húmeda, así que vamos a aprovechar de incrementar con nuestro tono café. Vamos a hacer las sombras bien puntuales. En el caso de que se esté comenzando a secar, recuerden aplicar agua. Ahora volvemos a lo que nos quedaba de la alita, a pintar los espacios entre medio.
Y seguimos pintando con nuestro café, ahora mucho más intenso el color. Seguimos en seco húmedo, pero absorbemos un poquitito para poder reservar el blanco y concentrar el color en la parte de abajo. Siempre que queremos absorber, secamos nuestro pincel con nuestro papel absorbente y luego de eso pasamos nuestro pincel por la zona que queremos absorber. Ahora vamos a pintar la mitad de la colita, la mitad que está hacia la derecha. Y con un poquito de burnt sienna a nuestra mezcla que anteriormente tenía café y amarillo ocre, vamos a pintar las patitas de nuestro petirrojo. Al pintar las patitas es importante que la mezcla que estemos haciendo tenga harta agua. Es una mezcla bien transparente. Y en la zona de arriba de las patitas, con la ayuda de nuestro café más oscuro, vamos a incrementar la sombra. Agregamos solamente una gotita, esperamos que se expande y luego podemos mover el pigmento. Si el pigmento es excesivo, recuerden absorber. Si el pigmento es muy poquitito, tienen que agregar un poco más. Ahora pintamos la segunda patita y le vamos a poner un poquito más de naranjo porque esta zona es mucho más cálida. Volvemos a agregar de nuestro café más oscuro en la zona de arriba mientras está húmedo y luego lo absorbemos para difuminar. Ahora vamos a pintar lo que nos faltaba, este trocito pequeño con amarillo ocre. Lo hacemos con la técnica seco húmedo y con un pincel en punta. Y agregaremos un poquitito de nuestro café oscuro. Vamos a ir haciendo una especie de línea. En este punto también la acuarela tiene que estar casi seca, o sea, tiene que seguir húmeda, pero al momento en que el pincel entra en contacto con el papel, este se expande muy poquitito. Esto nos permite tener mayor control sobre nuestras pinceladas. Y ahora, como nunca son suficientes las texturas, voy a seguir haciendo pelitos. Acá ustedes recuerden que tienen la libertad de hacer los detalles que quieran, así que si ya están contentos con su petirrojo pueden dejarlo hasta ahí. No es necesario que hagan las mismas texturas que estoy haciendo yo. Vamos a acentuar en la carita algunas zonas puntuales de sombra. Y ahora vamos a marcar unas líneas de sombra sobre las alitas. En esta parte, si no te sientes seguro o segura con respecto a tu pulso, no es necesario que lo hagas.
vamos a incrementar los pelitos y las texturas con nuestro café oscuro en la zona de abajo y luego continuaremos delineando las alitas. Bueno, les comenté que si no se sienten seguros o seguras con su pulso, lo mejor es no hacerlo, porque siempre creo que lo más importante cuando estamos pintando en acuarelas es sentirnos cómodos y cómodas. Siento que es primordial para poder seguir encantados con la acuarela, para seguir amándola como la amamos. Bueno, ahora sí terminamos con el ala, tomó mucha más profundidad ahora. Me gusta mucho cómo van quedando las luces y sombras. Vamos a intensificar un poquitito abajo también para dejar la zona del centro mucho más iluminada. Y voy a hacer unos detalles en las patitas, ya una pequeña línea en el centro y delinear un poco sus bordes. Y llegó mi momento favorito. Esta es una tinta acrílica y sirve para hacer texturas blancas. En el caso que no tengas una tintura acrílica blanca, puedes usar acrílico blanco, lápices de tinta gel y también podría ser un lápiz Posca, pero yo encuentro que la punta es muy gruesa para lo que vamos a hacer. Si no tienes nada de eso, esto claramente puedes omitirlo. Las texturas, los pelitos que son de color blanco van a aportar brillo a nuestro petirrojo. Y es una de mis cosas favoritas de hacer. Creo que lo que más disfruto de pintar pájaros es todas las texturas que hay y los diferentes colores que voy usando. Llega el momento de pintar la madera sobre la que está posado nuestro pajarito. Este también es mi boceto sustituto. Ya acá también se me cortó la grabación final, así que volví a rehacerla. Acá vamos a usar nuestra mezcla de café. Le podemos agregar un poquito de amarillo ocre para que no quede tan oscuro y quede más cálida. Y con la ayuda de un pincel grueso, que sea entre 5 o 6, pintamos todo nuestro trozo de madera. Luego nos cambiamos a un pincel pequeño, que sea entre 0 y 1. Y obviamente esperamos que se seque la primera capa, tiene que estar completamente seco lo que pintamos antes. Y ahora con la técnica seco húmedo comenzamos a pintar por parte toda la textura de este tronco de madera. Mientras esto sigue húmedo, voy a aplicar sal de mar. Tú puedes poner cualquier tipo de sal e incluso puedes saltarte este paso porque no es fundamental. La sal me va a ayudar a hacer algunas texturas, pero es importante aplicarla mientras está húmedo, no puede estar seco.
Seguimos en seco húmedo y con nuestro café. Y mientras vamos avanzando, vamos aplicando granos de sal. Si estás usando sal normal, la idea es que no hagas montecitos, o sea, que no las pongas una sobre otra, sino que queden un poquito esparcidas, ya un poquito separadas entre sí. Y ahora nos pasamos a pintar las texturas que están hacia la derecha. Seguimos con las mismas técnicas y agregando también sal. Tú puedes ir agregando sal en las zonas que quieras. Lo que la sal hace es que la sal va a absorber, va a reservar esa zona, no blanco porque pintamos antes, pero va a reservar el café clarito que dejamos abajo. Ahora vamos bajando, lo vamos dejando un poquito más claro. Seguimos aplicando granos de sal. Siéntete libre en esta parte de ir improvisando también con las líneas y las texturas. Algunas líneas pueden quedar más oscuras, otras más claritas. Recuerda que todos los árboles son diferentes, todos tienen distintas vetas y todas son hermosas. Bueno, acá me ayudo de el pincel delineador porque el pincel delineador hace pequeñas líneas y yo siento que quedan con un movimiento, con un trazo muy fluido y natural. Hemos trabajado todo este trozo de madera con la técnica seco húmedo, pero a partir de varias capas, unas encima de otras. Ahora vamos generando una textura con el pincel. Vamos a ir quitando la sal y vamos a ir viendo que quedan unas especies de manchas. Estas las vamos a absorber con la ayuda del pincel. Y yo siento que esto da como una textura más orgánica al tronco de madera. Pero también es posible hacerlo sin la sal. Yo simplemente siento que la sal lo hace un poquito más fácil y es un poco más lúdico también ir probando otros materiales que tenemos en la casa. Ahora llegó el momento de hacer la hendidura que tiene el tronco. Acá aplicamos nuestro café oscuro en seco húmedo, pero después lo vamos a diluir con agua. O sea, acá vamos diluyendo con agua, vamos avanzando hacia la derecha y vamos absorbiendo también todo el pigmento que se va expandiendo. Ahora seguimos completando con agua, pero hay que dejar un espacio muy mínimo sin pintar al lado de la hendidura. ¿Ya? Si llegamos a tocar la hendidura, el pigmento va a fluir hacia el agua y no queremos que se rompa la hendidura. Ahora seguiremos haciendo texturas con un pincel un poquito más grueso para hacer unas texturas más grandes.
Y ahora voy, como fanática del blanco, voy a aplicar un poquito de tinta acrílica para hacer algunos destellos. También lo voy aplicando haciendo como pelitos, ¿cierto? Muy cerquita uno al lado del otro. Esto va generando brillos. Una vez que dejan de usar acrílico o tinta acrílica, tienen que lavar muy bien su pincel con agua. Y aquí está listo nuestro petirrojo. Espero que hayas disfrutado este tutorial y muchas gracias por verlo.